Muy buenos días, queridos estudiantes. Qué alegría volver a reencontrarnos nuevamente el día de hoy, martes 27 de abril del año 2021. Espero que hayan comenzado el día lleno de alegría, optimismo, con muchas ganas de aprender las cosas y sobre todo con poner la cámara bien para poderte ver, pues porque Génesis, honestamente no te veo. Y tu tutor me dijo que tu cámara está bien, así que voy a tomar la foto para mandarle a tu tutor. A ver, vamos a ver. Encendiendo las cámaras, chicos. Bueno, chicos, es muy importante que la cámara esté mostrando el rostro. Por favor, yo no quiero cámaras a mitad, ni mucho menos a 3/4 partes. Y que... Muy bien, hoy en el curso de geografía vamos a hablar ahora sobre la hidrografía de América, ¿correcto? Así es que vamos a compartir pantalla para empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a poner un látigo, látigo, látigo. Ella quiere. Muy bien, vamos a empezar. Hidrografía de América. En América, su hidrografía está compuesto generalmente por ríos y por lagos. ¿Correcto? Por ejemplo, en América del Norte, el río más grande es el río Mississippi y el lago más grande es el lago Superior. En América Central, el río más largo es el Usumacinta y el lago más grande es el lago de Nicaragua. Por parte de América del Sur, el río más grande es el río Amazonas y el lago más grande es el lago de Maracaibo en Venezuela. ¿Correcto? También existe dentro de la hidrografía un tipo de relieve, pero del litoral. Un relieve formado y moldeado por las fuerzas de las olas. Tenemos relieves peninsulares, golfos, bahías y estrechos. Empezamos. La mayoría de los ríos de América discurren de los sistemas montañosos de Occidente y se distribuyen en las vertientes de los océanos glacial ártico, Atlántico y Pacífico. En la vertiente del Atlántico fluyen los ríos más largos formando importantes cuencas que favorecen de diferentes maneras a los países localizados en dichas zonas. Entonces, la mayoría de ríos son de origen fluvial glacial, que significa que se originan en la parte más alta de las cordilleras montañosas, ¿correcto? De cada uno de estos sectores de América. Los ríos nacen y generan un cauce hasta desembocar en el mar. La parte más alta de los ríos se conoce como el curso alto. Este curso alto tiene mucha pendiente, es muy erosivo y todos los materiales sedimentarios son llevados hacia las partes bajas. Los afluentes son otros ríos u otras conexiones que se conectan con un río principal. Los embalses, en estos embalses podemos poner las centrales hidroeléctricas que generan energía, los encurvamientos, o llamados meandros, que generan por la acción erosiva un nuevo río, o en todo caso las aguas continúan sus cursos hasta llegar a la desembocadura del mar que forman los deltas. La mayoría de estos ríos desembocan en estos grandes océanos, Ártico, Atlántico y Pacífico. La vertiente del Amazonas está compuesto por varios ríos que alimentan unos a otros y a su vez todos ellos alimentan al gran río Amazonas, que desemboca en el Atlántico. Vamos a ver, América del Norte está compuesto por 3 vertientes.
Estas tres vertientes, los ríos vierten sus aguas en el glaciar ártico, en el Pacífico y en el Atlántico. ¿Correcto? Por eso se dice que tiene tres vertientes. La primera vertiente, cuyos ríos desembocan en el Atlántico, estamos hablando del río San Lorenzo, que recorre los países de Canadá y Estados Unidos. Es denominado río colector de los grandes lagos de América. Aquí está el río San Lorenzo. Acá está, ¿ves? Él recoge las aguas del lago Ontario, recoge las aguas y lo desemboca en donde? En el Atlántico. El río Mississippi, que es el río más largo y caudaloso de América del Norte. Profesor, ¿dónde está Mississippi? Aquí está, el río Mississippi. ¿Dónde desemboca? En el Atlántico. El Missouri es el principal afluente del Mississippi. ¿Qué significa? Que el Missouri es el que con sus aguas, este es afluente, alimenta el río Mississippi. Todo esto es el Mississippi. Este es un afluente y este es el río Missouri, otro afluente del Mississippi. Y vierten las aguas en el Atlántico. Bravo o Grande es un río que atraviesa Estados Unidos y México. Aquí está. ¿Y dónde desemboca? En el Atlántico. Entonces son los principales ríos que desembocan sus aguas en el Atlántico. ¿Qué ríos desembocan sus aguas en el Pacífico? Podemos tener, por ejemplo, el río Colorado en Estados Unidos y México, río que sirve de frontera natural entre Estados Unidos y México. Correcto, aquí está el río Colorado, vierte sus aguas en el Pacífico. Yukon, Canadá y Estados Unidos, que desemboca en el Pacífico. Y el río Mackenzie de Canadá, que se alimenta del lago Los Esclavos, vierte sus aguas en el Ártico. Entonces, estas son las tres grandes vertientes que encontramos en América del Norte. También existe una serie de ríos, de lagos. Numerosas cuencas lacustres terminan por configurar el sistema hídrico, cuya formación se debe a los glaciares cuaternarios. Tenemos el lago del Gran Oso en Canadá, que es el lago. Después tenemos el Gran Lago en Canadá, Athabasca, Reno y Winnipeg en Canadá. En Estados Unidos, el lago más grande es el lago Superior. Correcto, aquí está el lago Superior. El Michigan, el lago Michigan, el Hurón, Erie y Ontario. Y el Gran Lago Salado de los Estados Unidos. Son los principales lagos del continente americano, del continente norteamericano. Profesor, voy a apagar mi cámara un rato ya. ¿Ya? También tenemos el litoral. En el litoral, las costas de América del Norte se caracterizan por ser las más accidentadas en los tres sectores americanos. América del Norte tiene un litoral tanto por las aguas del Atlántico, formado por las aguas del Atlántico, por las aguas del Pacífico y por el glaciar ártico. Por ejemplo, la bahía Hudson, península Labrador, todo esto es la península. Este es el que lo une, el istmo, Labrador. Isla Terranova. ¿Dónde está la isla Terranova? Isla Terranova. Golfo de San Lorenzo. Península de Nueva Escocia. Isla Bermudas. Península de la Florida. Golfo de México,
Bahía de Campeche en México, península de Yucatán, todo esto es la península, todo este pedazo, porción de tierra que se extiende hacia el mar. Golfo de California, la península de California, toda esta porción que sobresale en el mar es península. Isla de Vancouver, Isla Kodiak y península de Alaska. ¿Correcto? ¿Por qué accidentada? Porque presentan una gran variedad de penínsulas, de islas, golfos y bahías. Los datos más importantes de América del Norte son: el país con mayor litoral es Canadá. Claro, porque Canadá, sus fronteras dan con el glaciar ártico, con el Atlántico y con el Pacífico. La península más extensa es la península de Labrador, en Canadá. Aquí está, observa la península del Labrador, un instante. ¿Por qué es la más extensa? Porque recuerda, una península es una porción de tierra que se extiende hasta el mar. Todo esto es la península. Y este es el istmo que une la península, la parte continental, con este lado. Es la península más larga. El golfo más extenso es el de México. La bahía más extensa es Hudson, Canadá. La isla más extensa, Groenlandia. El río más largo, el Mississippi, en Estados Unidos. El lago más extenso es el Superior. El lago de agua dulce más extenso del mundo también es el Superior. Y el país con mayor número de lagos y lagunas es Canadá. Tiene más de 2 millones de lagos y lagunas. Ahora vamos a ver la hidrografía de América Central. Ya, a ver, América Central ya sabe que está compuesto tanto por la parte peninsular, en la parte de tierra, ¿correcto? Y los istmos. A ver, en América Central los ríos son cortos y la mayoría de sus aguas se vierten en el Atlántico. Por ejemplo, tenemos los ríos Usimacinta, que atraviesa Guatemala y México, que es el río más largo en América Central. Aquí está. Mira, a ver, comienza por acá. Y plum, llega hasta acá. El río Motagua, el río Ulúa en Honduras, el río Patuca en Honduras, que justo llega a sus aguas hasta las cataratas de Honduras, en el lago. El río Coco entre Nicaragua y Honduras. El río Grande en Nicaragua, que se alimenta de las aguas del lago Managua y llega hacia el Atlántico. Y el río San Juan de Nicaragua en Costa Rica, que se alimenta del lago más grande de América Central, que es el lago de Nicaragua, y desemboca en el Atlántico. Entonces, como podemos ver, como podemos observar, la mayoría de ríos de Centroamérica desembocan en el Atlántico. El lago más grande, el lago de Nicaragua, aquí está. Después viene el lago de Managua y el lago de Cataratas en Honduras. Ahora vamos por la parte insular. En la parte insular, 2 islas tienen río. Por ejemplo, en Cuba, el río Cauto, correcto, que nace en las partes de las cordilleras y llega y desemboca en el Atlántico.
y el río Yoque en República Dominicana. Entonces, esos son los únicos ríos de la parte insular de Centroamérica. Los lagos. En esta zona los lagos también son de menor extensión, destacando el lago Nicaragua, que es el más extenso de Centroamérica. ¿Correcto? Miren, este es el lago de Nicaragua. Después viene el lago de Managua y el lago Caratascas en Honduras. También Centroamérica tiene un litoral variado, no muy accidentado como América del Norte, pero presenta ciertas variaciones y ello debido que las aguas del continente centroamericano están bañadas tanto por el Atlántico como por el Pacífico. Podemos encontrar el río más largo, por ejemplo, Usumacinta, ya sabemos, el volcán más alto, Tajumulco en Guatemala, ¿correcto? El lago más grande en Nicaragua, aquí está, y la isla lacustre más grande, Omotepe. ¿Qué tipo de relieve encontramos en la zona costera, en el litoral? Un golfo, el Golfo de Honduras, el Golfo de los Mosquitos, que es un golfo bien pequeño, y el Golfo de Darién-Uraba. Estos golfos son alimentados por el agua del Atlántico. En el lado del Pacífico tenemos el Golfo de Fonseca, la península de Nicoya, es toda esta porción de tierra que se extiende hasta el mar. Esto es una península. La península de Osa, la isla de Coliba, la península de Azuero, toda esta porción de tierra es la península. Y el Golfo de Panamá, toda esta es la entrada del Golfo de Panamá. ¿Correcto? Seguimos. Los datos más importantes tenemos. El país con mayor litoral es Cuba. Claro, es un país insular porque todo el país de Cuba está bañado por el Atlántico. El río más largo es el Usumacinta en Guatemala. El lago más extenso es el lago Nicaragua. La isla más extensa es la isla de Cuba. La fosa más profunda podemos encontrar en Puerto Rico. Y el canal artificial más largo es el canal de Panamá. Este es el canal de Panamá. Voy a borrar este lado. Correcto. Aquí se encuentra el canal de Panamá. El canal de Panamá es el paso del Atlántico al Pacífico. Es una ruta muy comercial. Ahora vamos por la hidrografía en América del Sur. Debido a la presencia de la cordillera de los Andes, los ríos de mayor cauce y cuenca son aquellos que vierten sus aguas en el Atlántico. Pero los ríos más cortos y torrentosos son aquellos que vierten sus aguas en el Pacífico. Entonces, la cordillera de los Andes, una cadena montañosa que nace en Venezuela, recorre Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y parte de Argentina. Esta cadena montañosa permite de que los ríos se formen y viertan sus aguas hacia el Pacífico, una cuenca exorreica, vierten todas sus aguas al Pacífico. Debido a la cercanía y a la
elevada pendiente, los ríos que desembocan en el Pacífico son cortos y muy torrentosos, sobre todo en épocas de lluvia. Y aquellos ríos que nacen en la parte oriental, ¿correcto?, tienen mayor cauce, son afluentes de otros y estos a su vez alimentan al gran río Amazonas que desemboca sus aguas en el Atlántico. En el Atlántico. Muy bien. A ver, vamos a ver algunos ríos. Todos los ríos de la vertiente del Atlántico. Tenemos, por ejemplo, el río Magdalena en Colombia y su afluente el Cauca de Colombia. Aquí está. Estos ríos desembocan en el Atlántico. El Orinoco, que nace en Venezuela y en Colombia. Acá está el Orinoco. Nace en Venezuela, sigue su curso, pasa por Colombia y de ahí desemboca en Venezuela. El Amazonas en Perú, que tiene una gran afluente de ríos. Mira, todos los ríos que alimentan todo este colector principal es el Amazonas. Y es alimentado, correcto, uno, por el río Ucayali, aquí está el río Ucayali, por el río Marañón, por el río Yavarí, por el río Putumayo, que es la frontera natural entre Perú y Ecuador, por el río Jurúa, que nace en Colombia, por el río Purus y por el río Madeira. Por el río Madeira. ¿Correcto? Entonces, ese es el... Después tenemos San Francisco de Brasil, aquí está, que desemboca en el Atlántico. El río Paraguay, que atraviesa Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Es el río Paraguay. El río Pilcomayo, que nace en Bolivia, es afluente a su vez del Paraguay. El río Paraná, que nace en Brasil y es afluente del río Paraguay. El río Uruguay, que nace en Brasil y desemboca en el Atlántico. Y Río de la Plata, Río de la Plata, Argentina y Uruguay, que es el estuario más extenso del planeta. Aquí está el Río de la Plata. Muy bien. Entonces, ahora, me olvidé de otros negros. Acá el Río Negro, afluente del Amazonas. El río Tapajós, afluente del Amazonas. Tapajós, perdón. El río Xingu, afluente del Amazonas. Y el río Tocantins. Cada uno de estos ríos alimentan a el Amazonas y desembocan en el Atlántico. Los lagos, podemos encontrar, por ejemplo, el lago más extenso es el lago de Maracaibo, en Venezuela. Después viene el lago de los Patos en Brasil, seguido por el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, que es el lago más alto, el lago navegable más alto del mundo. Tenemos el lago Popó, que es alimentado por las aguas del río Titicaca, a través del río Desaguadero, y el lago Mirín entre Brasil y Uruguay. En su relieve, también podemos encontrar en el litoral una forma de relieve propia del continente, ¿correcto? Porque sus aguas son bañadas sus costas son bañadas tanto por el Atlántico como por el río Amazonas. A ver, tenemos la península de Guajira. Aquí está la península de Guajira en Venezuela. Isla Marojo en Brasil. Cabo San Roque en Brasil. Bahía Blanca
en Argentina. Bahía Grande, Argentina. Isla Las Malvinas. Isla Gran Tierra del Fuego. La península de Paracas. Aquí está la península de Paracas. Punta Balcones. No olvidemos la península de Illesca y el Golfo de Guayaquil. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Paracas, la península de Paracas. Las aguas llegan a la costa de Paracas. Y aquí tenemos al Cabo San Roque, Brasil. Los datos más importantes. El país con mayor extensión de costa es Brasil. Es que tiene mayor litoral. La isla más extensa se encuentra entre Argentina y Chile, que es la Tierra del Fuego. La fosa más profunda es la fosa, por ejemplo, que está en Perú y en Chile, la fosa de Tacna y la fosa de Arica. El estuario más extenso es el Río de la Plata. El río más largo es el Amazonas. El río más largo, afluente más largo del mundo es el río Madeira. El lago más extenso, el Maracaibo. El lago de agua dulce más extenso y más alto y navegable, el Titicaca. Y la catarata más alta del planeta es la del Salto del Ángel, con una altura de 979 metros. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Pregunta, inquietudes.